Buenos días, agradezco tu asistencia y puntualidad. Vamos a continuar bajos de esta cuarta semana, 1 de septiembre del 21, ¿verdad? Y en el chat, ya sabes, presente. Ok. Entonces, habíamos estado viendo algunas medidas de tendencia central, mediana moda, algunas medidas de localización. Implica que tengamos ordenados nuestro conjunto de datos de mayor a menor para poder localizar cuartiles, o mejor dicho, percentiles que podemos eh, trasladar a deciles o cuartiles, donde nos interesa conocer el cuartil 3 y el cuartil 1 para encontrar esa diferencia que hay en el 50% de datos que corresponde a los datos que están cercanos a la media, datos que es donde debe de estar la moda, datos donde por definición el cuartil 2 es la media, ¿no? Perdón, la mediana, ¿sí? Ese dato que está en medio que divide al conjunto de datos en dos partes, o si es un conjunto de datos que su número de elementos son pares, pues recuerda que hay un procedimiento ahí donde hay que sumar el valor del dato eh, intermedio menos uno más el dato intermedio más uno, ¿no? O sea, esos dos que están en medio, que no es uno, sino son dos valores los que están en medio, dividen el conjunto en dos, se suman y se dividen entre dos, ¿no? Ok. Pero hasta el momento no hemos visto qué tanto se dispersan, qué tanta variabilidad hay en ese conjunto de datos, ¿sale? Para ello existen algunas medidas. Bueno, no, creo que sí vimos, ¿no? Sí, sí vimos la de la varianza y la desviación estándar. ¿Y por qué no me dicen? Esa sí la llegamos a ver. Aquí mi apunte dice que llegamos a ver hasta la desviación estándar. Ok. Vimos estas dos primeras medidas pues de dispersión, ¿no? Sin embargo, tenemos más medidas que nos permiten caracterizar cómo se distribuye nuestro conjunto de datos. Y esas medidas que veremos el día de hoy son medidas que nos permiten darle sentido a la forma de la curva, que nos permite ubicar que esos valores del conjunto de datos forman parte del, del diseño de esa curva, ¿no? Entonces, habrá datos que sean parte válida de a lo que se le llama una distribución normal, y habrá datos que no sean válidos, es decir, que sean atípicos. Por lo tanto, debemos de conocer esos límites. La clase pasada te daba esa pequeña introducción, si recuerdas, ¿verdad? Ok. Por lo tanto, hasta el momento, si yo te dijera, ¿entiendes la relación que hay entre la media y la desviación estándar? ¿Puedes tú explicarlo con tus palabras? No te pido que leas o que realmente estés diciendo lo que apuntaste, lo que yo te dije, lo que dice el libro, sino la idea es de que tú entiendas la relación que hay entre esta medida de tendencia central que se llama la media y la medida de variabilidad o de dispersión que se llama desviación estándar. Coméntame, ¿encuentras la relación que hay? Y si encuentras esa relación, ¿cómo lo representamos gráficamente? Te escucho antes de arrancar con el ejercicio. Venga, jóvenes, son 16, quiere decir que deberíamos de participar todos. Digo, creo yo ya sabes sacar la media, creo yo ya sabes obtener la desviación estándar, pero es una práctica que ¿para qué nos sirve? Stephanie, Stephanie Guadalupe. ¿Para qué nos sirve así como para la vida diaria? O sea, imagínate que estás en una productora, llenas papitas, eres la de control de calidad de la...
Ah, perdón, profe, es que no lo entendí. No, no, no es como que se, bueno, es como que se cortó, no entendí lo último. Quieres saber la media y la desviación estándar. ¿Cómo lo aplicas en ese envasado? ¿Para qué te servirían estas dos medidas? No, la verdad no se me ocurre, A ver, ciertamente. ok, María Fernanda, gracias. ¿Qué opinas tú? Ok, participa. Kenia. Eh, la media sería más que nada como el promedio de los datos que se tienen para saber cuál podría ser el promedio, por ejemplo, en qué promedio está la edad que estamos manejando para poder poner nuestras estadísticas. Y la desviación estándar quizá podría ser para más que nada graficarla y ver a dónde se está yendo como de manera representada la curva y así quizá identificar más a fondo. Ok, así como lo dijiste, esa es otra medida. Ese se le llama sesgo. Es la que vamos a ver a continuación. El sesgo te permite identificar eso que dijiste, cómo se comporta la curva, si se va hacia un lado o se va hacia el otro. Es decir, se sesga a la derecha, se sesga a la izquierda. Entonces, así como lo dijiste, definiste más que nada el sesgo. Pero la idea es de que entendamos la importancia de cómo la media y la desviación estándar se relacionan. Ese es digo, quiero abrir la conversación, número uno, para tantear si me están siguiendo, si estás entendiendo lo que vimos la sesión pasada, y si no, pues reafirmarlo de alguna forma, ¿no? Ya no vi quién levantó la mano, déjenla levantada, por favor, y ya yo la puedo bajar. Mm, ¿Alguien levantó la mano o fue en el chat? En el chat. Virginia dice, para obtener el promedio de un conjunto de datos. Ok, va por ahí la idea de Virginia Rayas en el chat. Está interesante cómo lo describe, ¿no? Saber entre qué valores se encuentran. Bien, nos debe de quedar claro que la media, en este concepto de la distribución normal de la campana de Gauss, la media va a estar a la mitad de la curva, ¿vale? Porque es el dato representativo del conjunto de datos, ¿no? Ahora, si conocemos la desviación estándar, vamos a conocer esos límites permisibles. Es decir, podemos encontrar límites a dos desviaciones estándar, a cuatro desviaciones estándar o a seis desviaciones estándar. ¿Sí? Recuerda que tenemos una desviación por la derecha y una desviación por la izquierda. Entonces, cuando digo dos desviaciones estándar, es que consideramos una por la derecha, una por la izquierda. Cuando digo cuatro desviaciones estándar, hablamos de dos por la derecha, dos por la izquierda. Y cuando hablamos de seis desviaciones estándar, estamos hablando de tres desviaciones por la derecha, tres por la izquierda. Entonces, si Virginia se refería en su concepto a estos límites, pues esa es la relación, la importancia de conocer el dato media y de conocer el dato desviación estándar para poder ubicar esos límites permisibles. Si yo quiero tener holgura en el llenado de papas, pues voy a hablar de tres desviaciones estándar por cada lado, es decir, de seis desviaciones, ¿sale? Pero si yo quiero tener un control de calidad perfecto casi, lo que sea lo más exacto posible, pues no pudiera tener tanta variabilidad, ¿sí? Tanta dispersión de datos. A tres desviaciones por la derecha y por la izquierda no debería de considerarlo. Debería de considerar entonces una desviación estándar por la derecha, una desviación estándar por la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿tiene la idea, Virginia, con lo que comentó? Para obtener la desviación estándar, en definitiva, debemos de conocer la media. Y la media va a ser ese valor que va a dividir la curva y que nos va a permitir encontrar esos límites. A mayor exactitud implica que tengamos que descartar lo que no caiga en ese límite. ¿Sabe? Entonces, imagínate que en una muestra te das cuenta que más de la mitad pasa de esos límites. ¿Qué decisión sería la que debes de tomar? Pues rechazar el lote, ¿no?
Si estamos hablando de llenar botellas de agua, pues entonces nuestra máquina que inyecta el agua está descalibrada. O si es una persona, esa persona no está haciendo bien su trabajo. Y como humano, pues puede llegar a cometer errores, ¿no? Entonces, ok, media y desviación estándar. La siguiente medida que vamos a ver es una medida que tiene que ver entonces con la forma de esa curva, ¿sí? Entonces, al decir la forma, pues la forma puede ser una forma perfecta, como la hemos estado viendo, como una campana, o puede ser como una, pues no sé, como una curva que está apachurrada y puede estar empujada hacia la derecha o empujada hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo sabemos identificar matemáticamente ese escenario? Pues bueno, es la fórmula que te voy a presentar a continuación. Déjame, por estar acá en la plática, no abrí el PDF. Mira que ya llegaron 18 jóvenes. Ok. Bien. Antes de entrar con esta fórmula, me gustaría abordar el siguiente ejercicio. Y a partir de ahí hacemos las fórmulas que nos faltan. Nada más déjame darle el zoom suficiente. Se aprecia bien. ¿Me aprecias bien lo que está en pantalla? Sí. Sí, porque mira, creo que lo puedo hacer. Sí, creo que sí se ve mejor, ¿no? Vale, pues entonces íbamos con María Fernanda. A ver, ¿me ayudas a leer lo que está en pantalla, por favor? Si a ti te interesa, igual le puedes tomar el screenshot para que tú puedas trabajar en tu cuaderno mientras puedas ver, no sé, tus apuntes en tu celular. Adelante, María Fernanda. Si Sí. no, pasa. ¿Cómo están los costos de abarrotes en el país? A partir de una canasta alimenticia de 10 artículos, entre los que se encuentran la carne, leche, pan, huevos, café, papas, cereal y jugo de naranja, la revista Where to Retire calculó el costo de la canasta alimenticia en 6 ciudades y 6 zonas con personas jubiladas en todo el país. Where to Retire, noviembre-diciembre del 2003. Los datos encontrados al dólar más cercano se presentan a continuación. Okay. ¿Sigo leyendo la tabla? No, hasta ahí, muchas gracias. Okay. Entonces, lo que siempre te digo, primero debemos de leer bien para entender bien y una vez que entendimos, comprender lo que nos pide y cómo encontrar la solución. Bien. Ok, aquí nos dice que tenemos dos perspectivas, ¿no? Ciudades al azar, con los costos promedio de esa canasta básica, y esta revista Where to Retire nos hace referencia a que, por un lado, son zonas de jubilados, es decir, está caracterizado geopolíticamente, por personas que ya no trabajan, en pocas palabras, ¿vale? Entonces, hace referencia a ciudades o zonas donde tal vez los costos pueden ser mayores o menores. A simple vista podemos ver que el primer dato es 29, donde el primer dato acá en Búfalo es 33.
pero no es el dato más pequeño, ¿sí? Entonces, el dato más pequeño es en Des Moines, Illinois, no, Iowa, que es de $27. Y por el otro lado, pues no tenemos más que 29 como dato más pequeño, ¿no? Pero a simple vista, fíjate que hay un dato máximo por un lado en las ciudades y en la zona de jubilados el dato máximo es otro. La pregunta será, ¿cómo se va a comportar esto? ¿Sí? Tendríamos que analizar entonces la media, varianza y desviación estándar para ver cómo se relacionan estas dos ciudades. Fíjate que son pocos datos, así que este ejercicio lo vamos a hacer en el cuaderno. ¿Qué te parece si te doy 5 minutos para tratar de resolver la media, varianza y desviación estándar del primer conjunto de ciudades? Y ya te pregunto en 5 minutos cómo vas. ¿Vale? Vamos a ver si logras obtener la media, perdón, la varianza y la desviación estándar. Fíjate que aquí no nos está pidiendo ninguna medida de localización, tampoco nos está pidiendo la mediana, por lo tanto no es necesario ordenar este conjunto de datos. Si lo quieres ordenar, ok, ordénalo. Son pocos y creo yo lo puedes hacer. 5 minutos, jóvenes. Levanta la mano o abre tu micrófono si tienes alguna duda sobre cómo contestar el inciso A para las ciudades. ¿No? Entonces, adelante. ¿Sí? Maestra, bueno, no es del asunto del trabajo, nomás para avisarle que el compañero Eric está entrando y saliendo porque le está fallando el internet, pero me dijo que si fuera a su casa para que el internet la estableciera, porque ahorita no Ok. estaba. Bueno, ya saben, si no va a poder ingresar el famoso correo, ahí para tener el contexto del por qué no se pudo conectar. Sí, gracias, Nada maestra. más, coméntame, ¿quién es? Eric, ahorita Eric. estaba entrando y saliendo, pero es que como ahorita no estaba en su casa, dijo que ahorita irá a su casa para que el internet ya no le fallara. Fíjate que no me di cuenta aquí, no vi que entrara y saliera, porque luego me sale el mensajito, acaba de entrar o se acaba de salir. Entonces no presté atención. Ojalá que se regularice su señal. Gracias, maestra. Sí, de nada. Fíjate, tan temprano ya fuera de su casa, que venía del trabajo. Creo que estaba en la oficina de su papá. Ok. Ah, bueno, se fue por el internet, me imagino. Bien. ¿Cómo vas? ¿Ya tienes la media? Amaneció fresco el día de hoy y tengo aquí unos ventiladores. Coméntame si se escucha ese ruido de fondo que pudiera molestar o no se escucha. Genial. Debíamos de sacar la media y la desviación, ¿verdad? Y para sacar la desviación requieres la varianza. ¿Sí? Ajá. Ok.
Ok, pasaron 5 minutos. ¿Cómo vas? Hola. ¿Cómo van, jóvenes? Bien, profe. Sí. ¿En qué vas? A ver, háblame, para saber qué tanto estás avanzando. Ah, profe, tengo una duda. ¿Escuchar bien? Sí, tengo una duda. A ver, adelante. ¿Se debe de utilizar la forma de varianza muestral y de Sí, desviación estándar, verdad? sí, porque en este caso, fíjate que si está hablando de ciudades, no te dice de todas las ciudades de una región en particular. Tampoco son todas las ciudades de Estados Unidos. Tampoco son todas las ciudades de un solo estado. ¿Sale? Entonces, ahí el criterio, pues es que es una muestra. ¿No lo dice el problema? ¿No se lo dice? No, no lo dice.
pero asumimos que es una muestra. Excelente observación. Quiere decir que ya sabes que hay una fórmula que varía, ¿no? O varias, mejor dicho. Eso quiere decir que vas que en la varianza o en la desviación estándar. Ya terminé. ¿Ya? Muy bien. Levanta tu mano, Kenia, por favor, y los que ya terminaron, vayan levantando, si me hacen el favor. Paulina se nos acaba de ir. Recuerda que un objetivo de las reuniones síncronas, pues es tener esta interacción, ¿sale? No que yo siempre te esté diciendo, que te esté indicando la respuesta, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita es el momento para que tú lo arrastres el lápiz y ver si tienes dudas o te atoras o la fórmula no te da y ver la forma de por qué está fallando. Probablemente sea el signo, probablemente sea que no estés interpretando bien la aplicación de la fórmula y ahí es donde entro yo, ¿no? El tratar de ayudarte a distancia, aunque sea, pero ayudarte a final de cuentas. Ok, son muy pocos jóvenes, ya pasaron 10 minutos. Llevamos casi sobre 15 minutos con un problema, fíjate, de muy pocos datos, de 6 datos. ¿Vale? Porque ahorita apenas hiciste el de las ciudades, ¿no? Falta el de la zona de jubilados. Métele candela, por favor. ¿Ser igual esos? ¿Perdón, Kenia? ¿Vamos a hacer igual a de zona de jubilados ahorita? Es la idea, sí, pero veo que vamos lentos. A ver, los que no han terminado, ¿qué les falla? ¿En qué se atora? Perdón, ¿en qué se atoran? Liliana ya acabó, Virginia, Stephanie, Kenia. ¿En qué se atoran, jóvenes? A ver, Ana María, Andrea, Sebastián, Grandi, Jimena, Daniela, Paulina veo que entra y sale, parece ser que trae falla en su conexión. Naya, Eric, Teresa, Karen. Profe, yo ahorita regresé. Ok. Ok, ok. Profe, yo la verdad no me acuerdo bien cómo estuvo el rollo. Me hice bolas ahorita con las fórmulas. Creo que anoté mal cuál era cuál. Ok, Entonces estoy checando eso ahorita bien. en Google, de hecho. Mira, que me quitaste la palabra, iba a decir un comentario tuyo, Karen. Yo recuerdo que eras participativa y ahora te estaba viendo muy callada. Pero mira, en cuanto iba a decir, tú abriste el micrófono. Jóvenes, sean sinceros, así como su compañera, si realmente no entienden, pues entonces vayamos ya sobre el ejercicio en lugar de darle largas, ¿no? Porque asumo yo que estás haciendo el ejercicio y si estás atorado, pues siento yo algo de tiempo perdido. Vayamos sobre el ejercicio entonces. Bajen la mano Virginia, Stephanie. Te agradezco que hayan podido participar. Entonces, date cuenta que son 22 jóvenes, ¿sale? De estos 22 jóvenes, prácticamente 5 o 6 fueron los que pudieron terminar. Vamos a tratar de hacerlo juntos, ¿te parece? No sé si se vaya a ver bien el cuaderno. No se ve muy oscuro. Esto se puede cambiar. Veo que ya viene la luz, pero aún así, creo que sí se ve mejor, ¿no? Ok. Entonces empecemos, jóvenes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Tengo 6 datos, ¿no? Sacar la media. Ok. Y para sacar la media, ¿qué implica sacar la media? Conocer que tengo 2, 3, 4, 5, 6 datos, ¿no?
de esos 6 datos implica que el primer dato tiene un valor. En este caso, el valor es 33. Por lo tanto, a esto le llamamos I, es el índice, y a esto le vamos a llamar X subíndice Y, ¿no? El valor de cada dato, ¿no? De cada índice. Entonces, en el primer índice tenemos que es 33, perdón, en el primer dato, y en el segundo dato tenemos que es 27, luego 32, luego 38, 36 y 32, ¿no? Fíjate que estamos empezando prácticamente en el 41, ¿no? 40, 41. Vamos a ver cuánto tardamos aquí haciéndolo juntos. Primer cálculo, la sumatoria de todos los valores, ¿no? Porque la media implica que debo de saber la suma. ¿Qué te dio de suma a los que acabaron? 198. 198 es el primer dato que yo debo de conocer, debo de tener como referencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fórmula, Karen, y los que están perdidos, que no tienen su formulario todavía, como es una muestra, uso X testada, y X testada dice que es la sumatoria de cada elemento dividido entre N minúscula, y N minúscula sé que es 6, porque son 6 datos. Por lo tanto, 198 entre 6, ¿esto a qué nos da? 33. ¿Sale? Tenemos la media, dato que vamos a tomar de importancia. Recuerda que si este dato está mal, ay, ¿por qué no me dicen? Ahí está, más o menos. Si este dato está mal, vas a arrastrar un error para la varianza y por ende para la desviación estándar. Ok, ¿listo? Regreso a esta columna. Más o menos, ok. Entonces, segunda columna. Esta segunda columna vamos a llamar X subíndice Y menos X testada. Y después vamos a tener una columna que se va a llamar X subíndice Y menos X testada, pero al cuadrado. ¿Vale? Quiere decir que aquí voy a tener a 33 menos la media. O sea, 0, ¿no? Luego 27 menos 33. Ajá. A ver, ayúdame. ¿Será menos 6? Sí, menos 6. Ok, luego veme ayudando, ya abre tu micrófono. 32 menos 33. Menos 1. Ok. Quiere decir que aquí es menos 1. Luego 38 menos 33. Ajá. 5. ¿Positivo? Sí. Ok. 36 menos 33. 3. Ajá. Y por último, 32 menos 33, que ya lo habíamos calculado ahí arriba. Si yo hago esta sumatoria, ¿qué me va a dar? ¿Hiciste esta sumatoria? Te da igual a 0. Ok. Te das cuenta que cuando tengo esta diferencia con respecto a la media, me da ese sentido de la variabilidad. Pero como hay restas con valores negativos, hay casi el mayor número de escenarios te va a dar 0. Y entonces este 0 no te representa una variabilidad, por eso se eleva al cuadrado. Y 0 al cuadrado es 0, 6 al cuadrado, ¿sí? 36, 1 al cuadrado 1, 5 al cuadrado 25, 3 al cuadrado 9, menos 1 al cuadrado 1, ¿vale? Este valor es el que realmente ocupo para la sumatoria. ¿Cuánto te dio de la suma en la columna de diferencias con respecto a la media elevados al cuadrado? 72. Ok, ¿vale? Segundo dato que requerimos. ¿Por qué? Porque la fórmula para, en este caso, la varianza, recuerda, S cuadrada. Voy a subir esto aquí, ahí está. S cuadrada, ¿te acuerdas cuál era? La sumatoria de las diferencias con respecto a la media elevado al cuadrado entre n menos 1, porque es la muestral, la varianza muestral. Y la desviación estándar, pues es la raíz cuadrada de S cuadrada, ¿no? Ok, rápidamente, S al cuadrado es igual a la sumatoria, ya sabemos que es 72, entre 6 menos 1. Agrupamos lo que está abajo, ¿no? Porque si esto lo meto en la calculadora o en la computadora, requiero que primero se haga la resta antes de hacer la división.
Y entonces realmente vamos a tener 72 entre 5. Es decir, ¿cuánto? 14.4. Ok. En este caso nos dio solamente un decimal, pero recuerda que si te da más decimales, mete todo así como está en la calculadora y de una vez aplícale ahí la función de raíz cuadrada a todo ese valor. Pero pues bueno, en este caso no es un decimal. ¿Cuánto nos da de desviación estándar? 3.7, bueno, son varios decimales. 7, 9, 9, 4. Ok, trabajemos con 4 para estandarizar, ¿sale? En este caso, como es moneda, si es billete, el convenio es que sean 2, ¿sí? Pero para estandarizar todos los, todos los resultados en operación, déjalo en 4. Ya cuando te pida que en el examen que lo pongas en un diagrama, pues puedes usar 2 o 1 para tener ese contexto en la gráfica, ¿no? Y entonces, en este caso, tendríamos, si fuera a 2, ¿cuánto sería la desviación estándar aproximada? 3.8. 3.8, ¿sí? A un decimal, ¿no? Ok. Nos tardamos prácticamente 7 minutos, 6, 7 minutos, por esto de, te explico, tú me dices, pero fíjate que no es complejo. Entonces, Karen y compañía, los que tienen problemas con las fórmulas, hasta ahorita son estas 3 fórmulas. Es cierto, falta cuartiles, es cierto, falta el rango. A ver, ¿cuál es el rango? Por cierto, ¿cuál es el valor máximo? ¿Valor máximo? 38, Ajá. ¿Y el valor mínimo? 27, Ok, ¿y esta diferencia? ¿Cuánto nos da de rango? 11, Ok, tenemos, como son pesos, tenemos una desviación estándar de 3,80 centavos de dólar y un rango de 11 dólares y una media, ¿dónde está la media? De 33 dólares, ¿sí? Ok, ahora, esto, ¿cómo lo graficamos? Si ponemos la gráfica de una distribución normal, está la campana de Gauss, quiere decir que aquí en medio va a estar algo que se llama X testada, ¿no? Y X testada dijimos que valía 33, ¿verdad? 33 dólares. Ok. Si ahora hago referencia a una desviación estándar, es decir, 1S, o bien a 2S, y por último a 3S, ¿cuánto va a valer 3S? ¿13.5? Yo creo que no puede valer 13.5 porque, bueno, 3S vale 13.5, o sea, tú dices que 3 por S, es decir, 3 por 3.8, ¿cuánto te da? ¿Me estás dando este valor? Ah, sí. Ok, ¿cuál es el valor? Son 11.4. 11.4. Sí. Ok, estos 11.4 es lo que deberíamos de sumarle a estos 33 para encontrar este límite, porque fíjate en la gráfica, si está a la derecha de X, implica que todo lo que esté a la derecha, bueno, bueno, ok, tú entiendes aquí en el cuaderno, ¿no? Porque creo que mi imagen está al revés. Esta es mi derecha y parece que es la izquierda. Va, ok. Si está a la derecha de X testada, implica que 3S sea mayor de 33. Tiene lógica, ¿no? Si está a la izquierda de X testada, implica que va a ser menor a la media, es decir, menor a 33. Pero en este caso, si es 33 y le vamos a sumar esos 11.4, ¿cuánto te da? 44.4.
¿ok? 44.4. Y por el otro lado, si tengo 1, 2 y 3 desviaciones estándar, menos 3S, 21.6. ¿vale? Entonces, al inicio de la sesión yo te hablaba de cuál es la relación que hay de la media con la desviación estándar. Ok, la relación es de que puedo encontrar este límite de 2 desviaciones estándar, o bien el límite para 4 desviaciones estándar, que es lo que está en azul y hasta lo que está en rojo. Y por último, hasta 3 desviaciones estándar, ¿sí? Que es el máximo permisible, lo máximo permitido para poder asumir que si estamos hablando de un promedio de esa canasta básica en $45, esos $45 están fuera de este rango, ¿no? Por lo tanto, esa canasta debería de ser un dato atípico, no es un dato normal. Ese gobierno en la ciudad está abusando en los costos o está subiendo sus impuestos y entonces los gobiernos tendrían que enfocarse en que estén dentro del límite la venta de la canasta básica, ¿no? Que esté entre 21.6 como mínimo y como máximo 44.4 para poder decir que estadísticamente los datos son homogéneos, ¿sí? Son parte del mismo conjunto de datos. ¿Estamos? ¿Queda Sí, duda? Karen, me voy sobre ti porque tú externaste esta inquietud. ¿Qué dices acerca de las fórmulas? ¿Queda más Pues, claro? perdón, ya más o menos le voy agarrando la onda. Ya nada más pues es cuestión de practicar, hacer eso que no está difícil. Pues sí, no está difícil, pero todavía nos falta el dominio de las fórmulas, ¿no? Ok, me preocupa ese comentario porque yo creo que más de uno estará en esa misma situación, que tiene como que esa duda. Las siguientes 2 fórmulas van a ser fórmulas medianamente complejas. Entonces, pues date cuenta que si estas son fáciles, las otras, ay, se me cae la cámara. Las otras van a estar, pues, un poquito más difíciles de entender, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, avancemos. Ahorita regresamos con el otro de la zona de jubilados, ¿sí? Tú harás ese ejercicio y ahora sí ya completo. Ahora veamos la siguiente fórmula, ¿vale? Mira que la siguiente fórmula entonces nos va a dar este sentido de cuál es la forma de la curva, ¿sí? Cómo se va a comportar, las medidas de forma de la distribución, posición relativa y detección de observaciones atípicas. Entonces, siguiente fórmula, a ver Karen, ¿qué dice esa fórmula? El sesgo va a ser a medida que nos... Sesgo Ajá. es... Ah, perdón. Sesgo es... Tengo que decir así como igual a N, no sé qué. Bueno, o sea, trata de decirme que cómo interpretas esa fórmula. Sí que, porque ya son símbolos que tú ya sabes que son. Lo único nuevo es la palabra sesgo. Y el sesgo nos permite encontrar la tendencia de la curva, si está tendiente al lado izquierdo o al lado derecho. A eso se refiere con el sesgo. Entonces, ¿qué relación hay con esas medidas? ¿Qué representa N, X su índice Y, X testada, S? Este símbolo que Ay, parece un 3 invertido. yo vi todo esto hace como 10 años y la verdad no me acuerdo. N era la muestra, ¿no? Según yo. Tamaño de muestra. Ajá. Ajá. Ok. Y es pues el tamaño de muestra entre el tamaño de muestra -1 por el tamaño de muestra -2. Y luego esta es la sumatoria de lo anterior, me imagino. Y se va a hacer aquí el índice menos, esta era X testada y la X testada es, no me acuerdo, la media. Entre, esta es la desviación estándar, ¿no? Es la que acabamos de hacer. Sí, es correcto, desviación estándar. Y pues se va a hacer al cubo. Todo eso al cubo. Entonces, sí, gracias. La idea es entiendas que a pesar de que esta fórmula pareciera un chorizo de letras,
en realidad son 4 medidas o 4 datos con los que ya has trabajado. Tamaño de muestra, los valores del conjunto de datos, la media y la desviación estándar. Con esos 4 datos vamos a trabajar. Y fíjate que esta fórmula la podemos dividir en 2 partes. La relación que hay entre el tamaño de muestra, ¿sí? Y fíjate, cuando decimos la relación, es porque va implícita una división. Es decir, n dividido entre la multiplicación de n-1 por n-2. ¿Sí? A esto le podemos llamar la relación del tamaño de muestra, a este factor, ¿no? La primera parte. Eso se va a multiplicar por la segunda parte, ¿no? Que en este caso corresponde a sumar potencias elevadas al cubo de la división de la diferencia con respecto a la media entre la desviación estándar. Está medio trabalenguas, ¿no? Pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, si yo tengo en mi tabla, digo, no en mi tabla propiamente, sino en este tabulador que me permite encontrar las diferencias con respecto a la media. Yo ya la tengo, ¿no? Entonces, aquí me estoy peleando ahora. Estas. Deme unos segundos. ¿Qué hice? Ay, bueno, ¿sabes qué? Ya, dejo de cosas. Vamos a poner. Voy a transcribir la fórmula. Quería que se viera la fórmula ahí arribita, pero la voy a poner en color negro por acá. Por aquí abajo, mira. ¿Vale? Entonces la fórmula dice que es sesgo es igual a n entre n-1 por n-2 y todo esto multiplicado por la sumatoria de las diferencias con respecto a la media entre desviación estándar elevadas al cubo. Ok, entonces esta primera parte la podemos calcular rápidamente, ¿no? Pero esta parte debo de sumar la diferencia con respecto a la media, pero dividido entre S, ¿sí? Entonces, fíjate que en nuestro tabulador ya habíamos trabajado con la diferencia con respecto a la media, que es esta de aquí. Diferencia con respecto a la media. Entonces, ahora lo que me falta es la diferencia con respecto a la media dividido entre S. ¿Vale? Y después la siguiente columna será diferencias con respecto a la media dividido entre S elevadas al cubo. ¿Sí? La sumatoria de esta columna, esta es la que nos interesa, la sumatoria de las diferencias con respecto a la media dividido entre S elevado al cubo. ¿Vale? Entonces, a este 0 lo voy a dividir entre la desviación estándar. Usemos 3.8. ¿Sí? Este menos 6 dividido entre 3.8. Este menos 1 dividido entre 3.8. Este 5 entre 3.8. Este 3 entre 3.8. Y este menos 1
entre 3.8. ¿Me dices los valores, por favor? El primero es 0. Ok, ajá. Menos 1.5 con un decimal. ¿O Tiene, no? tiene varios, ¿verdad? Sí. Ok, con uno vamos a considerar uno y vamos a ver qué tanto varía. Menos 0.2. Ujú, 1.3. ok, 0.7 y menos 0.2. ok. Estos valores al cubo, calcúlalos y ahorita me dices. Ahí me da 0.1. ¿En cuál? No, no lo cubo. A ver, 0 al cubo, 0, ¿no? Y luego, A mí me da menos 3.375. menos 3 punto, 75. 3.75. ok, ajá. La siguiente, Menos 0.008. ajá. Hay que elevar al cubo menos 0.2 por 0.2 por 0.2, ¿sí? Aquí dices puntos, digo 0.008, Sí, así me salió. no es 0.18. No. A mí también me salió igual. Ok, bueno, Sí, a mí también me salió igual. ok, bien. Ok, continuemos entonces. ¿Cuál seguiría? Es 2.197. Ajá, 0.343. bien, Y igual que arriba, 0.008. ok. ¿Tienes la sumatoria de esto? Creo que es menos 0.851. Menos 0. Profe, Sí, ¿puede ser una pregunta? sí, adelante. ¿De dónde salió el 3.8?
El 3.8. Ok. Esta columna puedes apreciar que es la diferencia con respecto a la media entre la desviación estándar, ¿no? Oh, ujú. ¿Sí? Quiere decir que la desviación estándar dijimos que valía 3.8. Acá abajo teníamos desviación estándar. Bueno, en realidad nos salió 3.7947. Redondeándolo a un decimal, por el sentido de que es dinero, 3.8. ¿Sale? Por lo tanto, si la función te pide la diferencia con respecto a la media, y la diferencia con respecto a la media ya la habíamos calculado en esta columna, es este valor entre la desviación estándar, y la desviación estándar es 3.8, 0 entre 3.8, menos 6 entre 3.8, menos 1 entre 3.8, porque es la diferencia con respecto a la media entre la desviación estándar. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok, tenemos estos valores y a estos valores hay que elevarlos al cubo porque eso es lo que nos pide la fórmula, la sumatoria de los valores elevados al cubo. Ok, esa sumatoria entonces en realidad es esta parte, ¿sí? Este segundo factor ya lo tenemos identificado. ¿Sí lo puedes observar? Tenemos la sumatoria. Ahora nada más nos falta encontrar el factor, que en este caso son 6 elementos. 6 elementos, que va a ser dividido entre 5 por 4, ¿no? En pocas palabras, 6 entre 20, ¿cuánto da esa multiplicación? .03. Ok, eso multiplícalo por la sumatoria. .2553. ¿Sí? ¿Positivo? Negativo, ¿no? A ver, calcula bien. Sí, negativo. ¿Sí? Entonces, ¿repites el valor? 0 menos 2553. Ok. Vamos a dejarlo en menos 0.25. ¿Sale? ¿Qué representa menos 0.25 de sesgo? Lo que representa es que al ser negativo, implica que el sesgo está moderadamente empujado hacia la izquierda, es decir, tiene un sesgo por este lado. Cuando el sesgo es negativo, entonces la curva es empujada por la izquierda, ¿sí? Quiere decir que la curva no se vería así como una curva normal bonita. La curva realmente se debe de ver más o menos así, ¿sí? Empujada por la izquierda, sesgo por la izquierda. A esto se le llama sesgo negativo. Cuando el sesgo es positivo, la curva es empujada entonces hacia la derecha, ¿sí? Quiere decir que la curva se verían entonces más o menos así, cuando el sesgo es positivo. Y cuando el sesgo es cero, es que es una curva perfecta, una curva simétrica, vaya. ¿Sale? Entonces, ¿qué representa que el sesgo sea negativo? Que los valores van a estar hacia lo mayor, ¿no? Porque recuerda que acá está lo mayor y acá está lo menor. Esto es lo menor, esto es lo mayor. ¿Sí o no? Entonces, cuando el sesgo es negativo,
empuja todos los valores, inclusive la media es empujada hacia la derecha, hacia el lado donde hay más valores mayores, vaya, ¿sí? En el sentido de dinero, implica que si la canasta está siendo empujada hacia la izquierda, por la izquierda, quiere decir que los precios tienden a ser altos. La idea en este problema es de que el sesgo sea positivo, ¿sí? ¿Por qué será conveniente que el sesgo sea positivo y no negativo como nos salió? ¿Cuál sería el análisis? ¿Qué opinas? Adelante. Que quizá todos los precios están como aumentados o algo así, como que o sea, los precios como que se enfocan más en cuanto a lo mayor. Lo que dijiste al revés. Fíjate. Déjate, lo pongo acá con lápiz, ¿no? El problema originalmente aquí nos está diciendo que el sesgo es negativo, ¿sale? Si el sesgo es negativo, implica que el sesgo está siendo empujado hacia la derecha, porque es negativo, ¿no? Es decir, para allá. Y hacia la derecha, ¿qué valores tenemos de la media hacia la derecha? ¿Qué tenemos a la derecha? ¿Qué valores? Los más altos. Más altos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dinero, como en este caso, que es lo que te cuesta comprar la canasta básica, en este problema la especulación es de que el sesgo sea positivo. Cuando el sesgo es positivo, ¿sí? Es empujado moderadamente, o mejor dicho, está sesgado a la derecha moderadamente, ¿sí? Cuando el sesgo es positivo, este valor es más 25, más 0.25, implica que esto es empujado por la derecha. Tenemos el sesgo derecho, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese escenario, implica que la canasta básica tiende a ser menor, ¿sí? O sea, los precios en el conjunto son empujados hacia la izquierda y por ende, al ser empujados a la izquierda, hacemos referencia a que la canasta tiene una baja, ¿no? De precio. Por lo tanto, negativo, en este ejercicio se puede dar, podemos analizar que al ser un sesgo negativo implica que el sesgo está yendo hacia los valores más altos, ¿sí? Que la canasta va a la alza, ¿sí? Por otro lado, insisto, positivo, la respuesta o el análisis sería que la canasta, el valor de la canasta va a la baja, si aquí nos hubiera salido positivo. No salió negativo, y al salirnos negativo, pues ya sabes cómo interpretar la media con la desviación estándar y el sesgo. El sesgo, recuerda que es esta medida que nos permite darle forma a nuestra distribución. No es una distribución perfecta, ¿sí? No es una distribución normal, así simétrica, vaya. Es una distribución que está siendo moderadamente empujada a la derecha. Pero a la izquierda, nos salió negativo. Cuando nos sale negativo es moderadamente empujada a la izquierda. Que no se te olvide, ¿sí? Hasta este punto, ¿dudas, comentarios? Sí, yo tengo una. Adelante, Andrea. ¿Cómo salió el menos 0.25? Eso no Ok. entendí. El menos 0.25 viene de esta fórmula. Ahí está. Lo transcribí aquí porque ya aquí desconfiguré mi cámara virtual donde está el libro y ahorita tengo que volverlo ahí a mover. Pero bueno, esta es la fórmula. Te decía que hay un factor que tiene que ver con la relación del tamaño de muestra y por otro lado tenemos el segundo factor que es la sumatoria con respecto a la media dividido entre la desviación estándar y todo eso elevado al cubo, ¿sí? Este factor de la sumatoria la pudimos obtener en esta columna, ¿sí? Esto lo trabajamos ahorita. Esto es la sumatoria. Entonces ya nada más nos restaba encontrar la relación que hay de dividir 6 entre la multiplicación de 5 por 4, porque la fórmula dice que es n-1 por n-2. n-1, 5, n-2, 4, 5 por 4, 20,
6 entre 20, a ese resultado de 6 entre 20 lo multiplicas por la sumatoria. Eso nos da como resultado menos 0.25. Lo que nos interesa más que el valor, nos interesa más el valor del signo. Si es positivo, es negativo, o si es 0. Ok, entendí, gracias. ¿Convencida? Ay, hay un silencio que no me gusta, pero bueno. Ok, ¿alguna otra duda, comentario? Entonces, solo como para confirmar, el sesgo es para ver hacia dónde se inclina la curva. Si es negativo, pues a la izquierda, si es positivo, a la derecha. Y para eso sirve nada más. Ok, sí, cuando es negativo, hay un sesgo izquierdo, ¿sí? Mira, cuando hablamos de que es negativo, el sesgo es izquierdo. Esto es el sesgo, ¿sí? Cuando es el sesgo positivo en el valor numérico, el sesgo es derecho. Hagan en cuenta que es como una ola. Está empujando aquí el aire, o sea, tiene ese sesgo por la derecha cuando es positivo, por la izquierda cuando es negativo. Entonces, cuando es negativo, los datos son empujados, como el sesgo es izquierdo, los datos son empujados hacia la derecha. Ahí como que está la confusión tal vez. Pero este sentido, cuando es negativo, es que es empujado hacia la derecha, porque el sesgo es izquierdo. ¿Sí queda claro eso? Esto es el sentido de lo que es lo que representa el sesgo negativo, y esto es lo que representa el sesgo positivo. Empujar los valores, empujar la curva hacia la parte izquierda. Y lo que represente izquierdo o derecho ya será dinero, más dinero o menos dinero. Si representa pesos de algún producto, pues entonces más pesado a la derecha, más ligero a la izquierda, ¿sí? Ya el sentido del problema, el contexto del problema, ya le da sentido a qué representa sesgo izquierdo o sesgo derecho. Ok. ¿Sí, Karen? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda, comentario, jóvenes? Podría poner el cuaderno para arriba para poder copiar bien las tablitas que me faltan algunos números. Ok. Están arriba, ¿sí? Perdón. Ahora centrado así, ¿verdad? Es ahí. ¿Ahí? Sí, gracias. ¿Sabes qué? Déjame quito porque creo que yo estoy estorbando ahorita. Profe, ¿o no será más fácil tomarle una foto y subirlo a plataforma? Bueno, Ok, para que salga toda la libreta. mira. De hecho, así lo voy a dejar porque ahora lo que continúa es lo siguiente. Déjame quito nada más para que tomen el screenshot. Fíjate cuánto tiempo nos tardamos en hacer esta tabla, ¿no? Prácticamente las 2 horas o una hora, porque empezamos como bueno, ya no supe a qué horas realmente empezamos a hacer la tabla, pero nos tardamos seguro la hora, ¿sale? Entonces, la idea de que tú estés aquí sentado y poniendo atención es de que usemos herramientas que nos faciliten como la hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, este mismo ejercicio lo vamos a desarrollar en la hoja de cálculo y vamos a ver qué tanto varió, porque tengo variación, lo que tú me dijiste contra lo que está en la hoja de cálculo. Entonces, déjame quito, como te decía, tómale el screenshot al apunte, pero ahorita lo hacemos y yo creo que compartimos mejor lo que está en Excel. Ahí sí, la mejor letra, más claro.
¿Listo? ¿Podemos avanzar? Sí. Ok. Y nada más termino de... Ok, a ver. Esta sería prácticamente la tabla de este ejercicio y te explico qué fue lo que pasó. Literalmente, lo único que se hizo, es más, vamos a cerrar todo esto. Sí, no existe nada. ¿Sí? Estos son nuestros datos de entrada. Fíjate que son las 8:21, ¿sí? Para poder encontrar la media, debo de saber la sumatoria de todos estos valores. Para Excel hay una función que dice suma, ¿ok? Y sumo estos valores. ¿Ok? Listo. Ahí está, concuerda, ¿no? Vamos a ver, me vas diciendo dónde ya varía lo que tú tienes contra lo que va apareciendo en pantalla. La media es la suma de estos valores entre saber cuántos valores son los que acabo de contar, ¿no? O los que acabo de sumar. Y entonces aquí se llama una función contar y va a contar donde haya valores ahí, ¿sí? Quiere decir que ahí va a contar un 6. Va a dividir entonces el 198 que está en azul entre 6. Eso es lo que arroja la función contar. Cuenta donde hay valores. Si en algún momento Miami dice me echo para abajo, pues entonces va a dividir 162 entre 5 ahora, aunque la función esté apuntando a todo ese rango en rojo. Entonces, como la función de arriba suma y si quitas un valor, eso implica que la suma sea diferente, ¿sale? Si el valor lo vuelves a recuperar, pues entonces las funciones se actualizan automáticamente, ¿vale? Ok. La varianza, la fórmula de la varianza es las diferencias, la sumatoria, ¿vale? De las diferencias al cuadrado, ¿no? ¿Qué más? Ya está, se me olvidó. Entre n menos 1. Ajá. Ok. Entonces, requiero saber la diferencia con respecto a la media, es decir, este valor menos la media. ¿Sí estás bien en pantalla? ¿Se ve bien? Sí. Ok. Creo que así se ve mejor. ¿Vale? Ok. Ahora, es esta celda menos la media. Si yo arrastro hacia abajo, si arrastrar, autorrellenar hacia abajo, la fórmula no va a funcionar del todo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo bajo una posición para que ahora encuentre la diferencia de 27 menos 33, pues al bajar una posición bajó de 33 a 27 y también la media. Bajó en lugar de valer 33, ahora vale 0. ¿Vale? Porque aquí no hay valor. Entonces, a 27 le quitas nada, pues sí, 27, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate que C12 es un valor absoluto, es decir, debe de estar bloqueada la referencia. Siempre va a apuntar a C12, y en este caso vale 33. Si yo arrastro nuevamente, fíjate cómo los valores cambian a los valores que tú tienes. Confírmame que esto es lo que tienes. 0, menos 1, menos 6, menos 1, 5, 3, menos 1. Sí. ¿Sí, verdad? Ok. Ahora, para la diferencia al cuadrado es este valor multiplicado nuevamente por ese valor. Ahí está el cuadrado, ¿no? Es el mismo valor multiplicado por sí mismo. O bien, si quieres poner la función que te permite obtener potencia, no, se llama potencia.
Potencia. La función es potencia y potencia recibe el valor de D5, ese es el número, una coma y el segundo parámetro es la potencia a la cual estás elevando, es decir, al cuadrado. Arrastro hacia abajo. Aquí no es necesario bloquear nada, porque lo que se actualiza es el valor que está a la izquierda, ¿no? Eso está bien, eso es lo que yo quiero. ¿Vale? Agarro este valor, tomo el -1 y lo elevo al cuadrado. Eso es lo que hace esta función, potencia. El número que quiero elevar, la base, y la potencia al número que quiero elevar. ¿Hasta aquí vamos bien? Quiere decir que esta es la columna que yo requiero saber la sumatoria. Voy a copiar esta fórmula, porque fíjate que aquí ya está la fórmula de sumar lo que está arriba. Si yo presiono control C para copiar este 198 y lo pego aquí en la columna E, fíjate que esta función se va a actualizar. En lugar de apuntar de C5 a C10, apunta de E5 a E10. Y entonces estos 72 es lo que yo requiero para la varianza, porque la varianza es dividir esto entre n-1. En este caso voy a tomar este índice que es 6, pero le quito -1. ¿Ves que esté bien? Algo está fallando ahí. ¿Ya te pudiste dar cuenta? Sí, tiene que bloquearlo, ¿no? No necesariamente. En este caso no es necesario porque no voy a arrastrar hacia abajo. Solamente lo calculo esa vez y no lo vuelvo a tomar en cuenta. Hay otro detalle ahí. ¿Qué pasa con la división y la resta? ¿Cuál se hace primero? ¿Cuál tiene mayor jerarquía entre esta división y esta resta? La división. La división. La fórmula, ¿qué dice que se debe de hacer primero? La resta. ¿Sugieres hacer para solucionar ese detalle? Un Agrupar. Paréntesis aquí, paréntesis acá. ¿Sí? Con esto le estoy diciendo a Excel, oye amigo, ¿sabes qué? Primero resuelve la resta y ya que tengas esa diferencia, hasta entonces divide. Enter, y fíjate que la varianza es 14.5. ¿Bien? Bien, la desviación estándar es lo que valga, aquí ya la regué, es la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza está aquí arriba. ¿Cómo se llama la función para sacar raíz cuadrada? Pues raíz. Cierro paréntesis, enter. Ok. Hasta este punto ya tengo la desviación estándar. Creo que hasta aquí nos está saliendo igual, ¿no? 3.7947. Redondeado a 3.8. Sesgo. La fórmula del sesgo es una fórmula más compleja. Primera parte del sesgo, signo igual, es la división entre n dividido entre n-1 que multiplica a n-2. Ahorita A10 almacena el valor de n porque es el índice más grande, es decir, 6 elementos. Eso es el tamaño de muestra, ¿no? 6. Entonces, ¿estará bien esa fórmula? No. Otra vez hace falta agrupar, ¿no? ¿Dónde agrupamos? A10 menos 1 y A10 menos 2 separado. O sea, ¿sí? ¿Estará bien? ¿Qué opinan los demás? La fórmula dice que antes de hacer la división entre n sobre lo que está abajo, primero se debe resolver lo que está abajo, ¿no? Es decir, la diferencia primero de n-1 y después la diferencia de n-2. Pero la segunda instancia de operación es que se multipliquen esos dos valores. ¿Sí? Si yo no pongo estos paréntesis aquí, es lo que va a hacer Excel.
como la división y la multiplicación tienen la misma jerarquía, primero va a dividir n entre n menos 1, y ese valor de n entre n menos 1, al final lo multiplica por n menos 2. Y eso no es lo que te dice la fórmula. La fórmula te dice que primero obtengas la diferencia de n menos 1 y después la diferencia de n menos 2, y hasta que tengas las diferencias, multiplicas esas diferencias entre sí mismas. Una vez que ya tienes las multiplicaciones la multiplicación de esas dos diferencias, hasta entonces a ese resultado se le va a aplicar la división de n entre la multiplicación. Me detengo poquito. ¿Dudas? Sí queda claro que esa fórmula que estás viendo ahí corresponde a esta parte nada más. Sí. ¿Sí? Es más, mira, ya pude recuperar esto. Lo voy a seleccionar esto de aquí, copiar. Ya, llevo a Excel. Vamos a darle aquí Enter. Apenas lo copié. Edición, realizar instantánea. Ese. Eso. Okay. Esa primera parte es n entre n menos 1 por n menos 2. Nos falta la sumatoria de las diferencias con respecto a las medias divididas entre la desviación estándar y aparte elevadas al cubo. Por lo tanto, esta columna, este factor aquí lo dejo de momento, ¿no? Ahí lo dejo como algo con lo que voy a trabajar. Las diferencias con respecto a la media divididas entre la desviación estándar, ¿sí? O sea, lo que está dentro del paréntesis lo voy a poner aquí. Es decir, diferencia con respecto a la media es esta. Entre desviación estándar, la desviación estándar, ¿a dónde apunta? ¿A qué celda? A ver, dime. C14. 14. Por lo tanto, esta diferencia entre C14. ¿Hay que hacer algo? ¿O ya autorrelleno hacia abajo? Bloquearé el C14. Ajá. ¿Por qué? Porque yo no pretendo que cuando baje 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas, yo no quiero que baje la referencia de C14, porque si no va a bajar 6 lugares hacia abajo. Y en lugar de estar en C14, estaré en C20, ¿no? Entonces, requiero que esté por ahí bloqueado. Y aquí es donde ya empezamos a tener diferencias. Probablemente esas diferencias estén por el 3.8, ¿sale? En tu calculadora usaste 3.8, pero aquí la hoja de cálculo, al tener la opción de poder trabajar con más decimales, ¿sí? Fíjate que este número implica que tiene más decimales, ¿sí? ¿Te das cuenta? Y hasta ahí pudo calcular. Ah, no, hay más, mira. ¿Sí? Entonces, esa pérdida de decimales implica que el valor no sea un valor exacto. Mira, prácticamente hasta el 6 aquí llegó. Punto 79, 47, 33, 19, 22, 02, 06. ¿Ve?
Hasta ahí llegó nuestro número. Y entonces, si redondeamos a un valor, a un solo valor decimal, pues entonces por eso vamos a tener una discrepancia en nuestros valores. Pero bueno, debe de estar cercano a esto. Menos 1.58, menos 0.263, etcétera, etcétera, ¿no? Tal cual. Ahora, si ya tengo las diferencias divididas entre desviación estándar, lo que resta es elevarlas al cubo, estas diferencias. Es decir, función potencia, donde yo quiero que este valor lo voy a elevar a la potencia 3, es decir, al cubo. Y entonces arrastro hacia abajo y esto es lo que ocupo sumar. Voy a dar copiar a E11 para pegarlo en G11. De esta forma se actualiza la sumatoria, me va a sumar los valores que están en esa selección. Las diferencias con respecto a la media, dividido entre la desviación estándar y todo eso elevadas al cubo, me da como resultado menos 1.20. Por acá tengo en el apunte que era menos 0.851. Ok, pues no es mucho la diferencia, pues. Hay diferencia de 4 décimas, ¿no? 4 decimales. De 0.4, más o menos. ¿Eh? Bien. Entonces, si esta es la sumatoria de las diferencias con respecto al cubo, ¿qué le faltaba a esta fórmula del sesgo? A este factor que ya calculé, lo voy a multiplicar por el valor de la sumatoria del sesgo. Y entonces fíjate que ya tengo 3 paréntesis que abrí. Primer paréntesis en color negro, segundo en color rojo, tercero en color morado. El morado se resuelve en primera instancia porque es la mayor jerarquía de agrupación. Luego encuentro la diferencia de esta otra, luego lo multiplico, es decir, el paréntesis en rojo, y hasta el final lo divido. Una vez que llegué a esa división, la voy a multiplicar por G11. ¿Vale? Y aquí el sesgo nos va a dar menos 0.3623. Desde mi punto de vista, este es el valor pues, más exacto, ¿sí? Porque contemplamos más decimales. Aquí lo importante es identificar que el signo sea positivo, negativo o bien cero. Si ahí nos hubiera salido 0.0, entonces eso implica que el sesgo es simétrico, o mejor dicho, que la curva es simétrica, que no hay sesgo derecho y que tampoco hay sesgo izquierdo. ¿Estamos? ¿Listo? Ok. Para la siguiente sesión, trabaja con esta hoja de cálculo, construye esta hoja de cálculo para que te dé estos valores, y ahora sí, si gustas, toma screenshot a esto. ¿Sí? En la práctica de hacer de lo que apuntaste en tu cuaderno o lo que estuviste viendo a mano, hazlo ahora en tu hoja de cálculo. Cierto, ahorita nos tardamos como 15 minutos, pero bueno, había una explicación de por medio. Entonces, transcribe esto a hoja de cálculo y luego sustituye los valores o dale ahí un copiar-pegar para que sustituyas los valores de las ciudades donde sea zona de personal jubilado. ¿Sale? Aquí estos valores, lo que está seleccionado es lo que va a cambiar. Si tú das copiar-pegar a esto, fíjate lo que voy a hacer. Ya, lo voy a pegar por acá. Aquí solamente sustituyo estos valores de aquí. Y fíjate que en este momento me marca error aquí, división entre 0, porque no hay valores. Y ¿sabes? Hay que actualizar nada más algunas celdas nada más. Y bueno, según yo ya no se modifican las celdas, simplemente se ingresan aquí los valores.
Vamos a ver, de puro morbo, en el libro dice que mira, 29. Vamos a ver lo rápido que va a ser esto. En menos de un minuto voy a conocer aquí los datos estadísticos. Porque acá dice que es 29, 32. Ya cambió el ejercicio. Ahí está. 29, 32, 34, 34, 31. Ya acabé. Sumatoria, 192. Media, 32. ¿Sí? Varianza, ahora es 4.8. Fíjate que la varianza anterior había salido a 14.4. Desviación estándar, fíjate que bajó a 2.19. Sesgo, lamentablemente el sesgo sigue siendo negativo. Es decir, los datos tienen este sesgo izquierdo, dando por resultado empujar a los valores hacia una canasta que tiende a la alza. ¿Eh? Pero bueno, el copiar y pegar nuestro formato nos permite nada más sustituir los valores en este caso, el costo de la canasta básica con el nombre de la canasta, ¿no? Digo, el nombre de la canasta no, el nombre de la ciudad. ¿Dudas, comentarios? Adelante, Andrea. Profe, de igual forma lo va a subir a la plataforma de YouTube, ¿no? Sí, el video a YouTube. El archivo te toca a ti hacerlo. Trabaja con esto de aquí. Haz tu plantilla y ya después copiar, pegar acá. Y bueno, aquí ya nada más llenas el nombre de las ciudades en el orden como los captures, ¿no? Los puedes ordenar desde un inicio o así desordenados, no hay problema. En esta dinámica, porque la siguiente sesión trataremos de aprovechar este esfuerzo que hiciste para introducir más datos, porque aquí fueron 6. Y fíjate que en papel nos tardamos cerca de 1 hora. Y en Excel, ¿cuánto tiempo nos tardamos? No más de 10 minutos entre los dos ejercicios. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario, jóvenes? Estoy tratando de subir los videos en el mismo día. En este caso, me comprometo a tenerlos para el mediodía. Después de terminar la clase de costos, pues bueno, trabajar en cargar estos videos. Por favor, ahí en el chat, asistencia de salida. Nos vemos en 20 minutos. Digo, si no hay más dudas o comentarios. Gracias, profe. De nada. Buen Gracias, provecho. maestro. Si vas a desayunar, buen provecho. Profe, Dígame. una compañera dijo que andaba haciendo unos trámites en la universidad. ¿Le tienen que mandar algún correo o algo? Pues nada más para estar enterado del motivo del por qué no se registró aquí a la sesión. Insisto, las asistencias no cuentan, no te descuentan calificación de tu semestre. Pero si después algún maestro o algún tutor me pide un reporte, pues al menos tengo nociones que si faltó por cuestiones como de ir a la escuela, no sé, ir por su credencial, qué sé yo. Ah, ok. Entonces déjeme decirle. Y que no se le olvide ver la sesión, pues. Sí, yo le digo. Gracias. Eric. ¿Puedo dejar de grabar, señoritas, jóvenes? ¿Alguna duda, comentario? Ok, asumo que no hay problema. Ya dejé de grabar.